Bueno, voy a empezar a compartir este texto que se llama Almas y cuerpos incongruentes. Habla de la evolución de la conciencia, desde lo más pequeño del átomo, del reino mineral, al vegetal, al animal, al humano, al divino, ¿no? Y digamos, esto vendría a ser un capítulo que trata sobre cómo un alma se mete en un cuerpo, pero es un alma que pertenece a otra evolución anterior, y ahí se producen algunos desfasajes. Vamos con esto. Voy leyendo y vamos viendo, desentrañando el significado. Dice, hemos de señalar un significativo hecho que entraña la importantísima cuestión de las relaciones del sistema nervioso con la conciencia. Cuando una conciencia humana no se ha desenvuelto más allá del tipo de los últimos lemurianos o del de los primeros atlantes, y sin embargo nace en el cuerpo de la quinta raza, que es conocida como Aria. Acá hay una explicación, dice, las razones de semejante nacimiento no pueden exponerse aquí extensamente. Diremos, en resumen, que cuando las naciones más adelantadas se anexionan los territorios habitados por tribus salvajes y directa o indirectamente las exterminan, las almas, tan de súbito separadas de sus cuerpos, buscan nueva morada. Pero como las adecuadas condiciones del salvajismo son cada vez más raras, a causa del inundante flujo de las razas superiores, y aquellas almas han de encarnar en bajo nivel, renacen en los barrios miserables de las ciudades populosas o en familias de tipo criminal. Quedan atraídas por necesidad kármica a la nación conquistadora. Fíjate que hay una explicación kármica respecto a esas almas que las vemos muy brutales, de escasa evolución, muy salvajes, sean que viven en zonas delincuenciales o en zonas de tribus de caníbales o que tienen costumbres muy brutales. Bueno, esas almas que pertenecen a periodos muy anteriores encarnan en esos cuerpos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que pasa. La nación las conquista, pero esas almas quedan ahí, como vinculadas kármicamente y en el sentido de inferioridad, pero también es interesante ver cómo funciona el karma, ¿no? Porque hay cosas que van pasando en las naciones que quizás las hicieron a otras anteriormente y después las sufren ellas, ¿no? Bueno, entonces acá dice, ofrece muy curiosa e interesante materia de estudio. Estos seres encarnan en cuerpos de quinta raza, pero son cuerpos de la peor especie, y demuestran en ellos las características de la cuarta, primitiva, o de la tercera. Y aunque tengan sistema nervioso, este sistema carece de la interna diferenciación de su materia, que sólo puede establecer la influencia de las energías dimanantes de los mundos astral y mental.
Echamos de ver en ellos la irresponsabilidad. Irresponsividad quiere decir que no responden a las impresiones externas. Es decir, el sistema nervioso está muy vinculado al cuerpo astral y a la conformación de, del alma con un determinado cuerpo, ¿no? Ahí está apareciendo. Carece de la interna diferenciación de su materia, que solo puede establecer la influencia de las energías dimanantes de los mundos astral y mental. Bien, perfecto. Echamos de ver en ellos la irresponsividad, o sea que no responden a las impresiones externas si no son estas violentas. O sea que como que falta de sensibilidad, digamos, ¿no? O sea que la sensibilidad tiene que ver con el grado de desarrollo de un alma. Por ejemplo, esos artistas que pueden oír hasta sonidos, hasta en su alma misma, ¿no? Esa música de las esferas, o esos filósofos que captan esas ideas, o esos científicos que, que entienden cálculos y cosas matemáticas porque su cerebro ya está desarrollado previamente, su alma, en base a esa dirección, ¿no? Bueno, en continuación con esto, eh, echamos de ver en ellos la irresponsividad en estas almas que están encarnadas en estos cuerpos muy toscos, a las impresiones externas cuando no son violentas, peculiar del grado inferior de desenvolvimiento de la conciencia individual. Advertimos la recaída en la inercia si no interviene un violento estímulo físico. La ansiedad de este estímulo provocada por necesidades físicas, la remoción de una débil actividad mental bajo vehementes contactos en los órganos sensorios y el quietismo cuando estos descansan. La completa carencia de respuesta a los pensamientos. Y emociones elevadas, no por repugnancia, o sea, no es que las rechace, sino que no las capta por inconsciencia, porque no tiene una materia adecuada, vibrando a una velocidad suficiente para poder vibrar en consonancia con esas determinadas influencias externas que estén a un nivel superior. Solo viven en el plano hasta donde puede llegar su alma y su desarrollo, y por lo tanto su cuerpo también está adaptado a eso. Las excitaciones y arrebatos de estos seres provienen por lo general de algo externo, de algo que, puesto ante ellos físicamente, lo relaciona su embrionaria mentalidad con la satisfacción de algún placer pasional de que se acuerda y desea sentir de nuevo. Un ser así, aunque no tenga en modo alguna intención de robar o matar, puede sentirse estimulado a uno o entre ambos delitos, por la presencia de un bien trajeado, transeúnte, o a quien le supone dinero con que satisfacer sus deseos de comer, beber y no sé qué dice acá otra palabra. El estímulo de agredir al transeúnte surge de pronto e irá seguido inmediatamente por la acción, a no ser que tope con un evidente obstáculo físico
como la vista de un policía. La encarnada tentación física levanta la idea de cometer el crimen. El criminal que lo premedita es hombre mucho más evolucionado que el salvaje. Que movido por el impulso del momento, lo perpetra cuando no se interpone otra persona física, como por ejemplo la fuerza que teme. Y una vez perpetrado el crimen, es el salvaje incapaz de sonrojo o remordimiento. Solo siente terror. Estas características no han de aplicarse, por supuesto, al criminal inteligente, sino tan solo a los tipos congénitos brutales y obtusos, o sea, a los salvajes de tercera o cuarta raza, que están en un cuerpo de quinta raza. La tercera pertenece a lo que se llama la raza lemuriana, tercera raza raíz, y la cuarta es la raza atlante. La quinta es la raza aria, que nace en India, y luego florece sobre todo en Europa. A medida que las verdades de la sabiduría antigua vayan coloreando más intensamente el pensamiento moderno, modificarán sin remedio, entre otras cosas, el régimen penitenciario. Los criminales a los que nos hemos referido no recibirán castigos brutales, sino que se les sujetará a rigurosa disciplina para, en cuanto sea posible, ayudarlos a progresar más rápidamente que lo hubieran hecho bajo las condiciones de la vida salvaje. Pero si adelantáramos en este orden de consideraciones, nos desviaríamos muy allá de nuestro principal estudio, por lo que debemos volver a las actuaciones de la conciencia en el plano astral, según se manifiestan en los animales superiores y en los bajos tipos humanos. Voy a repetir esta frase para comprenderla bien. Dice: los criminales a que nos hemos referido no recibirán castigos brutales, sino que se les sujetará a rigurosa disciplina para, en cuanto sea posible, ayudarlos a progresar más rápidamente que lo hubieran hecho bajo las condiciones de la vida salvaje. Pero si adelantáramos en este orden de consideraciones, nos desviaríamos muy allá de nuestro principal estudio, por lo que debemos volver a las actuaciones de la conciencia en el plano astral, según se manifiestan en los animales superiores y en los bajos tipos humanos. Punto 4. Alboreo de la conciencia en el plano astral. Hemos visto que el organismo astral, el cuerpo astral, viene a ser un cuerpo o vehículo de emociones, de sensaciones. Hemos visto que el organismo astral precede y modela el sistema nervioso físico, y ahora vamos a considerar cómo influye este sistema en las operaciones de la conciencia. Primeramente hallaremos que la conciencia en el plano astral se percata de los contactos en su envoltura astral tan vaga e imprecisamente como los minerales. Plantas y animales inferiores advierten los contactos en su cuerpo físico. Esta percepción de los contactos astrales
precede de mucho a la definida organización de la envoltura astral, que como puente entre la física y la mental, se transforma poco a poco en cuerpo astral o independiente vehículo de conciencia en el plano astral. Según dijimos, la primera muestra de organización de la envoltura astral es la respuesta de los contactos recibidos por conducto del cuerpo físico con cuya evolución se relacionan. Esta organización no tiene nada que ver directamente con la recepción, coordinación y comprensión de los contactos astrales, pero sí interviene en las acciones y relaciones que sobre ellas ejerce el sistema nervioso. La conciencia precede por doquiera al sentido íntimo o autoconciencia, y la evolución de la conciencia en el plano astral prosigue simultáneamente con la evolución de la autoconciencia, de la cual luego trataremos en el plano físico. Los contactos que de su plano recibe la evolución astral producen en estas oleadas vibratorias de que poco a poco va percatándose la aprisionada conciencia sin relacionarlas con ninguna causa exterior. Repito, los contactos que de su plano recibe, del plano astral, la evolución astral, producen en la evolución astral, oleadas vibratorias de que poco a poco va percatándose la aprisionada conciencia, sin relacionarlas con ninguna causa exterior. Tras los mucho más violentos contactos físicos, empieza a moverse a tientas, convirtiendo a ellos toda la atención de que es capaz. Desde luego que las agregaciones de materia astral relacionadas con el sistema nervioso físico participan de la general conmoción de la envoltura astral, cuyas vibraciones. Desde luego que las agregaciones de materia astral relacionadas con el sistema nervioso físico participan de la general conmoción de la envoltura astral, cuyas vibraciones se entremezclan con las provenientes del cuerpo físico e influyen asimismo en las que la conciencia transmite a éste por medio de dichas agregaciones. De esta suerte se conectan los contactos astrales con el sistema simpático y contribuyen notablemente a la evolución física. A medida que la conciencia operante en el cuerpo físico va percibiendo el mundo externo, los contactos procedentes del plano astral, que hay una aclaración, dice, estos contactos se clasifican de conformidad con los 5 sentidos, lo mismo que sucede con los contactos físicos. Se entremezclan con los dimanantes del plano físico. Los contactos procedentes del plano astral se entremezclan con los dimanantes del plano físico, basta el punto de no distinguirse su origen más que por medio de la clarividencia inferior, hasta el punto de no distinguirse su origen más que por medio de la clarividencia inferior que precede la gran evolución de la mente. Mientras el sistema simpático actúa como predominante aparato de conciencia, no distingue si los contactos son de origen astral o físico. Aún los animales superiores, cuyo sistema cerebroespinal está muy desarrollado, pero en quienes no es todavía, salvo los centros sensorios, el principal mecanismo de conciencia, no aciertan a distinguir entre las visiones, sonidos, etcétera, que son astrales y físicos. Un caballo saltará sobre un obstáculo astral como si fuese físico. Un gato se restregará contra las patas de una figura astral. Un perro ladrará ante otra aparición semejante. En el caballo y en el perro se echan de ver indicios de un embarazoso sentido de distinción, cuando el perro muestra temor y el caballo timidez ante las apariencias astrales. Bueno, esto todos lo han vivido, la gente que ha tenido caballos o animales sabe cuando ellos perciben y les produce como una inquietud saber que hay algo que no es, digamos, igual que las demás cosas que ellos ven en el plano físico, pero que sí las ven y las perciben.
Bueno, entonces estábamos diciendo que en el caballo y en el perro se echan de ver indicios de un embarazoso sentido de distinción. Cuando el perro muestra temor y el caballo timidez ante las apariencias astrales. ¿Mm? La nerviosidad del caballo, dice, no obstante esta nerviosidad, se les adiestra para arrostrar los peligros de la guerra, y las yeguas árabes aprenden a reconocer y transportar un jinete caído entre los fragores del combate. ¿Sí? Eh, bueno, estábamos entonces sobre el caballo, ¿no? La nerviosidad del caballo se debe principalmente a su confusión y azoramiento en las circunstancias que le rodean, así como su incapacidad en distinguir entre lo que más tarde aprenderá a llamar realidades objetivas, que puedan dañar su cuerpo y las ilusiones o alucinaciones a través de las cuales pueda pasar incólume. Para él, todo es real, entre comillas, y le alarma la diferencia de aspecto, porque no es lo mismo algo que él ve en el astral que en el físico. Pero si el caballo es muy inteligente, la nerviosidad suele aumentar, pues su incipiente sentido de diferenciación de los fenómenos, que al principio no comprende, acrecienta todavía más su inquietud. O sea, él nota que hay una diferencia entre algo astral y algo físico. Por eso le llama más la atención y más se pone nervioso. El salvaje, cuyo sistema cerebroespinal es más activo, distingue entre los fenómenos astrales y físicos, aunque aquellos son para él tan reales como estos, y los relaciona con otro mundo, al que relega cuanto no se le aparece de un modo normal. No comprende que percibe los fenómenos normales por medio del sistema simpático y no por el cerebro espinal. Todo consiste en que es consciente de ellos. Los lemurianos y los atlantes primitivos eran más conscientes, astral que físicamente. Los contactos astrales que conmovían en ondas la envoltura astral llegaban a los centros simpáticos del cuerpo físico por medio de los centros sensorios del astral y los percibían vívidamente. ¿Sí? Su conducta estaba dominada por las sensaciones y pasiones, más bien que por el intelecto, y el peculiar aparato de la envoltura astral. El sistema simpático era a la sazón el predominante mecanismo de la conciencia. Según iba elaborándose el sistema cerebroespinal y asumía además en más su peculiar posición de aparato de conciencia en el plano físico, la atención de la conciencia se fijaba, según iba elaborándose el sistema cerebroespinal y asumía además en más su peculiar posición de aparato de conciencia en el plano físico, la atención de la conciencia se fijaba mayormente en el mundo físico exterior, y su aspecto de actividad, así como la mente concreta, alcanzaba superior preeminencia. El sistema simpático quedaba en función subalterna y sus indicaciones se tenían cada vez en menos,
sumergidas en el aluvión de los más groseros y pesados contactos del exterior. De aquí una disminución que daba un vago sentimiento de incomprendidas sensaciones que de cuando en cuando recibían. En el actual estado de evolución, se advierte todavía esta forma inferior de clarividencia en seres humanos de muy limitado intelecto, que tienen escasa idea de su racionalidad y muy poca maestría en su ejercicio. Los intentos de acrecentarla pueden producir perturbaciones nerviosas y son contrarios a la ley de evolución, que siempre actúa progresivamente hacia un fin superior y jamás retrocede. Como quiera que no cabe alterar la ley, los esfuerzos por quebrantarla determinan forzosamente perturbaciones y enfermedades. Nosotros no podemos regresar a la condición en que predomina el sistema simpático, excepto a costa de la salud y la superior evolución intelectual. De aquí el grave riesgo de seguir las indicaciones dadas en nuestros tiempos, sin ton ni son a la publicidad, y de meditar sobre el plexo solar y otros centros simpáticos. Todo lo que esa gente que te dice te vamos a despertar los chakras, te vamos a abrir el tercer ojo. Bueno, es una locura. Todas esas cosas, manipularlas desde la ignorancia humana, pensando que se puede forzar artificialmente la evolución, retrasarla, porque en este caso sería retroceder hacia cosas que teníamos antes, como cuando éramos atlantes o lemures, eh, sin que lo dirija eso el yo superior, es un peligro terrible, un riesgo que se comete. Entonces,